Revelado. El impactante secreto que transformó la humillación en un extraordinario empoderamiento. La risa resonaba en cada rincón de la plaza del pueblo, como un eco burlón que traspasaba el aire cálido de la tarde. Ana, de 22 años, se sintió atrapada en una esfera de miradas y comentarios que desgastaban su alma. Al escuchar a un viejo compañero de colegio, con su tono sarcástico, decir que ella era una chica de pan, una simple panadera, poco ambiciosa, el mundo se le vino encima. La mirada despectiva de quienes antes consideraban sus amigos se clavó en su pecho, dejando una herida profunda. Un recordatorio cruel de un dilema que la atormentaba. ¿Era realmente eso lo que había hecho de su vida, un mero producto de la tradición familiar? Mientras el aroma del pan recién horneado la envolvía en casa, el peso de sus sueños no cumplidos se apoderaba de ella. Desde pequeña se había perdido en los libros de ciencia, pero su familia la esperaba con las manos empolvadas de harina, ansiando que continuara con el legado de la panadería. En el fondo de su corazón, la lucha era feroz. El respeto y amor profundo que sentía por su madre, quien había dado todo por su bienestar, chocaba con la presión de un padre que no conocía otra aspiración que no fuera la tradición. Ana temía, no solo decepcionarlo, sino también alzar la voz sobre sus verdaderos sueños. En el silencio de la noche, cuando la panadería se apagaba, su mente se mantenía despierta, arrastrada por pensamientos contradictorios. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras su mente la atormentaba, Ana pensó en Don Luis, su antiguo profesor, quien siempre vio en ella un potencial que iba más allá de la harina. Inspirada por su apoyo, decidió arriesgarse y aplicar para una beca en una universidad de la ciudad. Sin embargo, al llegar a ese nuevo mundo, las sombras del juicio y la desconfianza le recordaron su lugar. La presión de ser solo una panadera se convirtió en una constante en su cabeza. La lucha interna se intensificaba, alimentada por el miedo al fracaso y la posibilidad de dejar atrás lo que siempre había conocido. Una noche, entre libros y apuntes, topó con un manuscrito de su abuelo, un legado olvidado, una teoría que nunca fue reconocida. La tristeza y el orgullo la abrumaron. ¿Por qué un hombre tan brillante había permanecido en la sombra? La rabia que creció en ella se transformó en determinación, un deseo irrefrenable de hacer que su voz imperara. Había llegado el momento de enfrentar las expectativas familiares, pero la incertidumbre seguía paralizándola. ¿Estaría lista para desafiar a todos los que la consideraban poco ambiciosa? La noche anterior a su presentación en el Congreso, el sudor le impregnaba las palmas y los pensamientos la mantenían despierta. Quería gritar, quería demostrar que su vida contaba. Con su abuelo presente en su corazón, se sentía lista, pero la pregunta persistía. ¿Lograría romper las cadenas que la mantenían atada? La posibilidad de un futuro incierto la confrontaba, mientras se preparaba para uno de los momentos más importantes de su vida. Ana respiró hondo mientras el sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su pequeño espacio de estudio. Había pasado la noche en vela, el manuscrito de su abuelo reposando sobre la mesa como un recordatorio tangible de su legado y sus aspiraciones. Las páginas amarillentas contenían una mezcla de ideas audaces y teorías científicas que nunca vieron la luz. Esa mañana se sintió como una exploradora lista para descifrar un tesoro oculto. La presión de la presentación en el Congreso no era el único peso que llevaba, más bien era la responsabilidad de su historia familiar y la posibilidad de forjar la suya propia. Al llegar a la universidad, el bullicio del campus contrastaba con el entorno silencioso de la panadería familiar. Las risas, el murmullo de las conversaciones y el ritmo frenético de los estudiantes la envolvieron. Pero aquel torbellino de energía empezó a motivarla. Ana se aferró a la idea de que estaba allí por una razón mayor que ella misma. Con cada paso, cada mirada,
se rebelaba contra los susurros de duda que la acechaban. Sabía que sería más que una chica de pan. La presentación tuvo lugar en un auditorio estrellado con luces centellantes, un mar de caras desconocidas frente a ella. Intentó recordar las palabras de don Luis. El conocimiento no se mide por el reconocimiento, sino por su capacidad para transformar vidas. Esas palabras resonaron en su mente cuando el moderador la llamó al escenario. Con el corazón latiéndole en el pecho, Ana avanzó, recordando la humillación en la plaza del pueblo, como si ella fuese el fuego que arrasa las cadenas que la habían mantenido anclada. Las primeras palabras se le atragantaron. Miró al público y sintió que aquellas miradas no eran despreciativas, eran curiosas, expectantes. Aterrada pero determinada, comenzó a hablar sobre la teoría olvidada de su abuelo, la que nunca había sido presentada al mundo. Cada diapositiva que mostraba encendía un fuego interior, un deseo irrefrenable de que su voz, su pasión, fueran escuchadas. El conocimiento le daba poder, y a medida que se expresaba, la vergüenza se desvanecía, reemplazada por un aire de confianza que nunca había imaginado poseer. La presentación terminó con un aplauso ensordecedor. Por primera vez, Ana no sintió el peso de sus raíces ni las expectativas ajenas. Solo sintió el empoderamiento de haber cruzado un umbral que parecía imposible. Sin embargo, algo profundo en su interior sabía que esto era solo el comienzo. La emoción de ese instante se mezclaba con la sensación de que aún había mucho más por conquistar. A medida que se retiraba del escenario, recibió una revelación inquietante. Un mentor que había reconocido su talento podía ser su despertar profesional, pero también representaba una nueva expectativa que desafiaba su identidad. Ante la promesa de una colaboración que podría abrir puertas, Ana se encontró en la encrucijada de su vida. La pregunta se instaló en su mente. ¿Estaría dispuesta a abrazar un futuro incierto que la alejaba de la panadería? El auténtico desafío no sería el rechazo de su padre, cuya mirada perspicaz la seguía, sino enfrentarse a lo que significaba renunciar a su antigua vida. La tensión la invadió, decidida a no dejarse intimidar. Sin embargo, un sentido de inquietud la asaltó. ¿Podría realmente forjar su camino y construir una identidad propia sin despojarse de su historia familiar? Mientras las luces del auditorio se atenuaban y el eco del aplauso se desvanecía, Ana buscó en su mente una respuesta que estaba a la espera de ser descubierta. La transición hacia su nuevo yo había comenzado, pero la verdadera prueba apenas se dibujaba en el horizonte. ¿Sería capaz de reconciliar sus orígenes con sus ambiciones, o tendría que hacer un sacrificio que cambiaría para siempre su vínculo familiar? Las sombras del futuro se cernían sobre ella, como una brújula que señalaba direcciones conflictivas. Su viaje apenas empezaba, y el siguiente capítulo prometía ser aún más desafiante. La semana posterior a la presentación, Ana se sumergió en un torbellino de actividades. Las llamadas con su nuevo mentor se volvieron cada vez más frecuentes, cargadas de expectativas y promesas. Su entusiasmo inicial se tornó en ansiedad a medida que comenzaba a planear su próximo proyecto de investigación, una oportunidad que podría lanzarla al centro de la comunidad científica. Sin embargo, también se sentía atrapada en un mar de responsabilidades insidiosas. Ana debía tomar decisiones en cada esquina. La idea de dejar la panadería parecía cada vez más viable, palpable incluso. Pero además de su padre, el pensamiento de desprenderse de ese espacio que había sido su refugio la llenaba de miedo. ¿Realmente podría vivir sin la panadería? Esa pregunta resonaba en su mente mientras miraba sus manos, aún impregnadas del aroma de la masa recién horneada, un símbolo de su conexión con su familia. El doble liderazgo que intentaba ejercer entre su vida familiar y su nueva ambición se tornó en un laberinto emocional. Durante una tarde en que ayudaba a su madre en la panadería, sintió una creciente insatisfacción con la rutina. La misma mezcla de harina y calor envolvía su ser, pero ahora era un recordatorio del sacrificio que había que afrontar. No podía darle la espalda a sus raíces sin un sentido claro de su propia identidad. Esa noche, al sentarse frente a su computadora, Ana revisó los correos de su mentor. Había detalles sobre un próximo seminario, uno donde sus ideas podrían brillar aún más.
La invitación la llenó de pasión, pero también de incertidumbre. Necesitaba preparar una propuesta sólida, además de equilibrar la presión que ejercía su familia sobre ella. Jugar a ser dos personas era absorbente, y la falta de descanso comenzaba a hacerse visible en las ojeras bajo sus ojos. Al final, la presión la llevó a un momento de quiebre. En una larga conversación con su padre, después de un largo día de trabajo, Ana sintió que debía abrirse sobre sus miedos y aspiraciones. «Papá, quiero hacer algo más que solo ayudar aquí. Quiero marcar la diferencia, pero no sé si puedo dejar la panadería», confesó, sintiendo el peso de sus palabras. Él la miró con una mezcla de incredulidad y comprensión. «Ana, la panadería siempre estará aquí, pero si tienes la oportunidad de crecer, no la desperdicies», respondió con una seriedad que le caló hondo. En ese instante, Ana comprendió que su padre no era solo un pilar en su vida, era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y aspiraciones no expresadas. Al volver a su computadora, algo dentro de ella recobró fuerza. Con determinación, comenzó a escribir su propuesta para el seminario. Las palabras fluyeron de su mente, como si un torrente de ideas se liberara. La mezcla de sus experiencias, sus raíces y sus sueños comenzaron a entrelazarse en un concepto cohesivo, sólido. A medida que la noche avanzaba, Ana se dio cuenta de que honrar lo que había construido no significaba renunciar a su identidad personal. La libertad personal podría coexistir con su historia familiar. Sin embargo, un nuevo dilema surgió. El camino hacia esta nueva vida venía cargado de desafíos, y no sabía si estaba lista para enfrentarlos. Durante esa noche, mientras cada vez más líneas de su propuesta tomaban forma, un mensaje llegó de su mentor. «Estoy emocionado por lo que te espera, Ana. Este seminario podría ser un punto de inflexión». La expectativa se fusionó con el miedo a lo desconocido. ¿Estaba listando el camino hacia el descubrimiento personal o enfrentando una nueva forma de humillación si fallaba en el intento? Con su propuesta casi completa, Ana sintió un renovado sentido de propósito. Sin embargo, la pregunta de si estaba dispuesta a dejar atrás la panadería la golpeó con más fuerza. ¿Podría realmente abrazar su nuevo destino sin olvidar de dónde venía? Mientras el reloj marcaba las horas avanzadas de la noche, Ana quedó paralizada ante la próxima decisión que debía tomar. ¿Dónde quería realmente estar? Enfrentando su reflejo en la pantalla del computador, se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo sería aceptar las oportunidades que venían, sino también confrontar los fantasmas de su pasado. La ambigüedad de su futuro la miraba fijamente, lista para revelarse. ¿Podía encontrar su voz entre las expectativas familiares y las promesas del futuro? La línea entre el éxito y el fracaso comenzaba a desdibujarse, y Ana sabía que estaba a punto de cruzar un horizonte desconocido. Ana despertó esa mañana con la decisión de no dejar que la ambición la consumiera como lo había hecho antes. La luz del sol se filtraba a través de la ventana de su habitación, iluminando los pequeños trozos de papel que había utilizado para escribir su propuesta. Cada hoja mostraba un puñado de ideas, algunas brillantes, otras más difusas. Sin embargo, todas impregnadas del mismo deseo, forjar su propio camino. Mientras giraba en la cama, una mezcla de precisión y caos la invadió. Decidió que la primera tarea del día era revisar cada uno de esos fragmentos y darles una forma coherente. La propuesta no solo sería un reflejo de su visión científica, sino también de sus emociones, de su lucha interna entre el hogar y los sueños por cumplir. La conexión con su padre, esa conversación sincera, había sido un punto de inflexión, un recordatorio de que, sin importar cómo se definiera su futuro, sus raíces seguirían alimentando su esencia. Se dirigió a la cocina, el aroma a café recién hecho llenando el aire. Mientras cocinaba, reflexionó sobre el día en que había decidido comenzar el camino académico. Recordó las dudas que había sentido, la inercia emocional que siempre la mantuvo ligada a la panadería. La idea de volar sola le daba miedo, pero también la emocionaba. Ana tomó la decisión de pesar sus opciones de manera más objetiva. ¿Qué oportunidades podría crear si se liberara de las ataduras de las expectativas familiares? Esa necesidad de confrontar sus deseos la inspiró a retomar su computadora. La propuesta del seminario no solo era crucial para su carrera, era su carta de presentación ante el mundo. Con cada palabra, fuerza y claridad emergían. La mezcla de ciencia y pasión que había forjado en la panadería comenzó a tomar forma, reflejando no solo su experiencia como investigadora, sino también su historia personal, una fusión de tradición y modernidad. Mientras escribía,
Ana no podía evitar sentir la presión de ser vista y juzgada. Esa intimidación que la había paralizado en el pasado, ahora se transformaba en su combustible, un impulso para demostrar que su historia valía la pena ser contada. En su mente, la imagen de su padre sonriendo al ver su éxito la llenó de valor. Había comenzado a pensar que quizás, solo quizás, podría unir su amor por la ciencia con el legado familiar. La tarde avanzaba, y su propuesta comenzó a tomar más forma. Sin embargo, ese impulso llegaba acompañado de una sombra de inseguridad. ¿Realmente contaría con el apoyo necesario para llevar a cabo su investigación? Los comentarios de su madre sobre los sacrificios realizados para mantener la panadería aún resonaban. La dicotomía entre su deseo de alcanzar nuevas alturas y la responsabilidad familiar la mantenía despierta. En una videollamada con su mentor, Ana compartió su propuesta preliminar. La retroalimentación fue inmediata. Ana, tienes un don para entrelazar tu historia personal con la ciencia. Esto no es solo un proyecto, es una narrativa que puede atraer y seducir. Pero cuidado, cada decisión que tomes ahora será crucial para tu futuro. Las palabras de su mentor se hundieron en su mente, profundas y reveladoras. Cada fragmento de su vida contaba como un ladrillo en el camino hacia su objetivo. Sin embargo, el peso de su propia historia la impulsaba a preguntas más difíciles. ¿Estaba dispuesta a dejar de lado por completo la panadería? ¿Era viable encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones y su legado?
La tensión en el aire se palpaba, la decisión estaba al borde, y la inquietud de lo desconocido continuaba acechando en los márgenes de su mente. Es el momento de ser valiente, pensó, mientras un nuevo mensaje de su mentor brillaba en la pantalla. Espero muchas sorpresas de parte de ti en la próxima reunión. Ana respiró hondo, sintiendo que la travesía apenas estaba comenzando. Ana se sentó en la sala de estar, un lugar que siempre había estado cargado de recuerdos. La mesa de madera, decorada con pequeñas piezas de panadería, parecía un monumento a su infancia, mientras que su mirada se perdía por la ventana, donde el cielo comenzaba a oscurecerse con las sombras de la tarde. Las palabras de su mentor resonaban en su mente como un eco incesante. Cada decisión que tomes ahora será crucial para tu futuro. La reunión familiar estaba programada para esa noche. La ansiedad la invadía de nuevo, la misma que había sentido al tomar decisiones importantes en su vida. Aquella reunión sería el escenario donde confrontaría no solo los miedos de su familia, sino también sus propios dilemas significativos. Sabía que debía comunicar sus ambiciones profesionales sin provocar rechazo. La idea de ser incomprendida la asustaba. El teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Un mensaje de su mejor amigo, Javier, la invitaba a relajarse. A veces dejar ir el control puede abrir nuevas puertas, escribía. Eso resonó en su interior. La idea de dejar un poco de lado la rigidez de su planificación para permitir que la conversación fluyera libremente podría ser la clave. Así que respiró hondo y comenzó a escribir una carta para su familia, explicando sus sentimientos y aspiraciones. Mientras esbozaba las palabras, Ana se dio cuenta de que no solo estaba hablando de su futuro, también estaba revisitando su historia familiar. Recordó las historias de su padre sobre su viaje desde la nada hasta el éxito en la panadería, momentos envueltos en sacrificios y lucha. Pero, ¿y si había algo más detrás de esas historias? Esa pregunta la obligó a confrontar un tema que había evitado durante años, la presión que sentía por ser una extensión de su familia, en lugar de ser la arquitecta de su propio destino. La inseguridad la envolvió nuevamente. Decidió que necesitaría apoyo emocional antes de la reunión, así que llamó a Javier. Su amigo, siempre pragmático, le recordó que la conexión emocional que había cultivado con su familia durante años podía ser su mayor fortaleza. No se trata solamente de abandonarlos, se trata de expandirte y mostrarles que puedes ser más, afirmó Javier. Las palabras resonaban en Ana, ofreciendo una perspectiva que no había considerado. Esa noche, alrededor de la mesa del comedor, las luces tenues crearon una atmósfera que podía ser tanto reconfortante como intimidante. La conversación comenzó en torno a trivialidades, pero Ana sabía que tenía que hacer su movimiento. Se armó de valor y comenzó a hablar. Con cada palabra, las tensiones flotantes parecían disiparse. La duda en su voz se transformaba en un fervor palpable. Una narración donde integraba su amor por la ciencia con la herencia de la panadería. Para su sorpresa, su madre mostró una apertura que no esperaba. Siempre hemos creído en ti, Ana, pero también hemos sentido que te perdías en este camino, dijo. La manera en que su madre articuló su propia lucha entre lo tradicional y lo aspiracional, le recordó que la familia no siempre es el obstáculo. A menudo es el refugio que ofrece seguridad. Las palabras empezaron a conectar, a construir puentes entre sus sueños y las raíces que compartía. Sin embargo, al final de la velada, la conversación tomó un giro inesperado. Su padre, cuya mirada siempre había sido severa en temas de ambición, dijo: «Te apoyaremos, Ana, pero entiende que no es fácil para nosotros. Ambos mundos pueden coexistir, pero debes estar preparada para las críticas». Ana sintió una mezcla de desafío y apoyo, una revelación de que la vida simplemente no era una balanza. Las trayectorias pueden intersectarse. Se sintió empoderada, decidida a llevar su mensaje al Congreso, no solamente como una científica, sino como una mujer que había encontrado su voz. Al regresar a su computadora, se preparaba para el artículo sobre la dualidad de su identidad, un paso hacia lo desconocido que la emocionaba. Pero justo cuando estaba a punto de escribir, una notificación apareció en su teléfono. Un nuevo mensaje del grupo de investigación, clamando por mayor profundización en los temas tratados. Era una invitación a unirse a un proyecto colaborativo que podría llevar su trabajo a nuevas alturas. Con el pulso acelerado, comprendió que había llegado el momento de aprovechar las oportunidades. Tal vez solo comenzaba a entender la esencia de su viaje. Con la determinación renovada en su pecho,
Se dio cuenta de que había un desafío mayor por delante. Podría aprovechar esta oportunidad y al mismo tiempo mantener su conexión con su familia. La decisión se planteaba, y ella sabía que el tiempo no esperaba. Todo estaba en juego. El cambio inevitable. Sin embargo, el siguiente movimiento podría definir no solo su futuro profesional, sino también su camino interno, su paz consigo misma. ¿Cómo equilibraría la ambición personal y el legado familiar? La intriga giraba en su mente. Era el momento de manifestar su historia al mundo. Estaba realmente lista para dar ese salto audaz. La llamada a la acción resonaba con fuerza, un eco en el que aún buscaba respuestas. Ana despertó al día siguiente con una mezcla de expectativas y ansiedad. La tarde anterior había sido un punto de inflexión, una pequeña victoria en un combate más grande. Sin embargo, el eco de la conversación con su padre aún reverberaba en su mente. La idea de estar lista para las críticas la llenaba de incertidumbre. No solo necesitaba convencer a su familia, sino también validar su valor frente a sí misma. Se sentó frente a su computadora, dejándose llevar por los pensamientos sobre el proyecto de investigación que había recibido. La propuesta era ambiciosa y desafiadora, un campo de estudio interdisciplinario que cruzaba los límites de la ciencia y la comunidad, pero algo dentro de ella dudaba. Mientras su mente exploraba posibilidades, un viejo temor surgía. ¿Sería capaz de estar a la altura? Decidida a disipar esas dudas, se levantó y se dirigió al parque cercano. El ejercicio siempre le había servido para ordenar sus pensamientos, y esa mañana no iba a ser la excepción. Mientras caminaba, las hojas crujían bajo sus pies, y el aire fresco le llenaba los pulmones. Cada paso era como un mantra que la guiaba a una profunda reflexión interna. Se planteó la pregunta que había evitado. ¿Qué era lo que realmente quería lograr? La memoria de su padre, luchando por mantener a flote el negocio familiar, la impulsó a analizar su propio viaje. Recordó cada sacrificio y cada momento de gloria, sintiéndose como un espejo de los sacrificios que aún haría en su carrera. Se dio cuenta de que, para avanzar, también tenía que aceptar la historia que la definía, sus raíces, sus tradiciones y su deseo de expandir esos lazos sin romperlos. A medida que hacía su camino de regreso a casa, una claridad empezó a formarse. No debía ser una nueva Ana, cerrando la puerta a su pasado. Debía ser una Ana integrada, alguien capaz de unir sus dos mundos. Al llegar a su escritorio, comenzó a escribir el esbozo del artículo para el Congreso. Cada palabra se sentía como un acto de liberación, un camino hacia la autoafirmación. La idea de la dualidad se transformó en el núcleo de su mensaje. El crecimiento personal no era contrario a sus raíces, sino que las enriquecía. Sin embargo, el mensaje de su grupo de investigación seguía en su mente. Decidió que tenía que explorar esa colaboración. La convergencia de ideas podía abrir nuevos horizontes y fortalecer su posición académica, pero el riesgo también era palpable. Podría manejar las expectativas de sus nuevos colegas y al mismo tiempo mantenerse fiel a sí misma. La llamada a la acción de su grupo se volvió más urgente. Ana contactó a sus compañeros, llamando a una reunión para discutir detalles. Al sumergirse en la logística y el enfoque del proyecto, se sintió revivir esa chispa de emoción que había sentido al embarcarse en su carrera. Pero el sentimiento de vulnerabilidad persistía. No podía ignorarlo, ya que las dinámicas interpersonales en un entorno profesional siempre habían sido complejas para ella. ¿Estaría dispuesta a abrirse y arriesgarse a ser juzgada en este nuevo paisaje? Pronto la reunión llegó, y Ana se sintió atrapada entre dos mundos, el científico y el emocional. Con presentaciones firmes y propuestas audaces por delante, ella tenía la oportunidad de brillar, pero al mismo tiempo, el miedo al rechazo le provocaba una palpitación en el pecho. Con cada intervención de sus colegas, Ana sopesaba si sus aportes serían aceptados o descartados, si podría compartir su visión sin temor. El debate comenzó a pasar de lo técnico a lo estratégico, y aquí era donde podría demostrar su valía. Alzó la mano, sintiendo que era momento de hablar, pero la voz en su cabeza susurraba dudas. ¿Habría alguien allí, entre sus nuevos colegas, que pudiera subestimar no solo su trabajo, sino su propia identidad? Con determinación, comenzó a exponer su punto de vista, integrando sus raíces en la discusión, entrelazando su historia y su legado con las expectativas del futuro. Cuando terminó, la sala se quedó en silencio, su corazón latía desbocado.
¿Qué vendría a continuación? ¿La validación o la crítica? Mientras esperaba la respuesta de sus compañeros, se dio cuenta de que había cruzado una línea. Se sentía vulnerable, pero también poderosa. Sin embargo, en ese momento de incertidumbre, una nueva notificación en su teléfono reveló un mensaje de Javier que decía: a veces es en el dolor donde florece el crecimiento. Ana miró la pantalla y sintió un escalofrío. La pregunta que surgía en su mente era clara: ¿podría transformar esa vulnerabilidad en su mayor fortaleza? La respuesta estaba directamente enfrente de ella, pero el siguiente paso requería no solo coraje, sino una confianza reforzada en sus capacidades. ¿Sería capaz de alcanzar esa nueva etapa de empoderamiento? ¿O permitiría que sus miedos la definieran una vez más? La adrenalina de la situación y la incertidumbre del futuro la mantenían al borde. Ana sintió el silencio en la sala como una manta pesada, aplastante, mientras sus pensamientos giraban en espiral. Podía notar el escepticismo en las miradas de algunos de sus colegas, su cuerpo experimentando una especie de retroceso físico ante la posibilidad de una crítica. Sin embargo, cuando el silencio se rompió, no fue con palabras hirientes, sino con una pregunta inesperada de Marco, uno de los investigadores más destacados del grupo. Me parece interesante tu enfoque, Ana, pero ¿has considerado cómo puedes aplicar esta dualidad en un contexto práctico? La pregunta hizo que su corazón se disparara de nuevo, pero algo había cambiado. Ya no era la Ana que vacilaba entre los matices de su identidad. Esta vez sentía la esencia de su historia vibrar en sus venas. Sin titubear, comenzó a desarrollar su respuesta, entrelazando su experiencia personal con ejemplos concretos que, aunque nacían de su subjetividad, tenían un impacto universal. Mientras hablaba, un curioso fenómeno ocurrió. Ana comenzó a perderse en su discurso. El nudo en su estómago se aflojó, y la voz de la duda en su cabeza fue apagada por el ritmo natural de las palabras fluyendo desde su interior. La sala observaba. La claridad de su mensaje se sentía como una sinfonía, cada nota resonando en el aire, llevando consigo las preocupaciones que habían nublado sus pensamientos. Con cada comentario de sus colegas, cosas que antes parecían insuperables comenzaban a diluirse. Cuando Ana concluyó, hubo un murmullo de aprobación, incluso sonrisas. Marco se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de interés. Tu visión aporta un valor enorme al proyecto. Me gustaría que trabajáramos juntos para integrar esas ideas en nuestro enfoque. La energía colectiva cambió. Ana sintió que, en ese instante, había cruzado el umbral. La vulnerabilidad, que antes la había llenado de miedo, estaba ahora alineada con su poder personal. La transformación estaba empezando a tomar forma. Su historia no era solo un ancla que la mantenía fijada, sino una brújula que la guiaba hacia adelante. Sin embargo, las inseguridades no desaparecieron por completo. Después de la reunión, mientras sus colegas discutían los siguientes pasos y se ofrecían apoyo, Ana sintió un pequeño escozor de ansiedad. La perspectiva del trabajo colaborativa la emocionaba, pero la presión de mantener el ritmo establecía un nuevo tono. La necesidad de sobresalir en un equipo que ya había formado una dinámica sólida la aterraba. En su camino a casa, la conversación con Marco resonaba en su mente. Su enfoque práctico era justo lo que necesitaba para solidificar su lugar en el equipo. Pero, ante el reflejo del cristal del autobús, observó su propia expresión, una mezcla de determinación y miedo. ¿Estaba realmente lista para abrazar este nuevo desafío? La idea de transformar su vulnerabilidad en fortaleza seguía en el aire, viva y palpitante. Pero reflexionó sobre esto. El temor a ser eclipsada por la experiencia de otros no podía nublar su motivación. Se dio cuenta de que cada persona que la rodeaba tenía su propia lucha y que compartir sus historias podía abrir un espacio de autenticidad. Esa noche, de pie en su cocina y preparando una taza de té, Ana sintió la necesidad de escribir de nuevo. Las notas que había tomado durante el día formaron la base de un nuevo capítulo en su vida, un relato que no solo se centraba en su visión profesional, sino en cómo el intercambio de experiencias significaba crecimiento. Al día siguiente, se levantó con un propósito renovado. Mientras estructuraba sus ideas, la voz interna que había soñado por tanto tiempo para que prosperara, se hacía más clara. El coraje que había acumulado en la reunión la estimulaba a avanzar a pesar de la incertidumbre. Sin embargo, antes de que pudiese cerrar sus pensamientos en un círculo perfecto, recibió un mensaje. Rumores sobre la agenda del Congreso empezaban a hacerse eco.
participantes de renombre estaban preparados para un debate que traerían consigo grandes conflictos de interés, y Ana estaba inclinándose hacia la posibilidad de ser una de las voces que abriese un camino valiente en ese entorno competitivo. El mensaje que pronosticaba el desafío de la jornada hizo que su pulso se acelerara de nuevo. ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentarse a figuras destacadas en su campo? Con el nuevo desafío al horizonte, se preguntó si su voz sería suficiente para hacerse escuchar entre titanes, mientras su historia personal continuaba pulsando con fuerza en su interior. La inminente confrontación profesaba un nuevo nivel de valentía, abriendo un camino aún incierto. En ese instante, Ana entendió que su verdadero empoderamiento no solo radicaba en ser escuchada, sino en atreverse a ser vista. ¿Está la intrepidez de una joven dispuesta a presentar su historia suficientemente armada? ¿O el pánico a la crítica la sumergirá en la inacción? En cada latido de su corazón, la respuesta se definía. Pero el desafío concreto aún estaba por venir. Ana despertó esa mañana con una mezcla de emoción y nerviosismo. La noticia del Congreso había desencadenado un torrente de pensamientos. A medida que se preparaba, cada paso hacia el desayuno parecía más pesado que el anterior. Las paredes de su cocina, una vez acogedoras, ahora se sentían como un laberinto de dudas. Tomó un sorbo de café, sintiendo cómo la calidez de la taza se entrelazaba con su incertidumbre. Mientras miraba por la ventana, un instante de claridad la invadió. La decisión inminente de participar en el Congreso no representaba solo una oportunidad profesional, era un punto de inflexión personal. Se dio cuenta de que estaba a punto de dar un paso hacia su propio cambio. Aunque su voz había resonado en la reunión, la exposición en un congreso era algo más desafiante. El auditorio estaría lleno de expertos y líderes, cuyas opiniones podrían ser drásticas. ¿Se atrevería a exponer sus ideas en un entorno tan crítico? Con cada pensamiento, la ansiedad aumentaba, pero también despertaba una chispa de determinación. Decidió que debía prepararse para el debate. Se sentó frente a su computadora, buscando información sobre los ponentes, reflexionando sobre la esencia de sus experiencias. Mientras escribía, sus palabras se convirtieron en un espejo de su evolución. No se trataba solo de compartir teorías, era el relato de su viaje. Esa vulnerabilidad, tantas veces temida, ahora brillaba como una fuente de poder. Pasó horas modelando su presentación, combinando datos concretos con sus propias historias. Reflexionó sobre los momentos difíciles de su carrera, cuando se sintió perdida y poco valorada. Cada uno de esos recuerdos se transformó en una lección que podía compartir. Ana se dio cuenta de que su resistencia a la crítica podría ser su mayor fortaleza. Un nuevo desafío surgió entre sus pensamientos: el miedo al juicio ajeno. Pero allí, enfrentada a su propia historia, sintió cómo la angustia se transformaba en una cita ineludible con su destino. Así, la idea de ser vista no la atemorizaba tanto. En cambio, se presentó como una posibilidad de conectar con otros, de ser parte de un diálogo significativo. Días pasaron en un torbellino de preparación y autoexploración. Las horas de estudio se convirtieron en noches de vigilia. El temido día del Congreso estaba a la vuelta de la esquina. Ana sentía que se acercaba al umbral de un nuevo capítulo, y la adrenalina le confería una claridad insospechada. El día de su presentación, el auditorio estaba abarrotado. Las luces del escenario iluminaban su figura temblorosa. El ruido de murmullos se desvaneció en el aire, y solo quedó el retumbar de su corazón. Cuando le tocó el turno de hablar, Ana dio un paso al frente, respirando hondo. La sensación de ser observada se transformó en un vibrante campo de energía. Al abrir la boca, las palabras fluyeron con una fuerza incontrolable. Expuso su visión, mezclando datos y vivencias, invitando a otros a reflexionar sobre sus propias historias. La reacción de la audiencia fue instantánea, sus rostros reflejaban interés, y algunas manos se levantaban para hacer preguntas. Ana comenzó a notar que, en la interacción, se forjaban conexiones. Su experiencia, una vez vista como una carga, se convirtió en una fuente de orgullo. Mientras el debate se intensificaba, Ana sintió lo que significaba la verdadera comunidad profesional.
Las preguntas y comentarios la empujaban a ajustar y matizar sus ideas, revelando nuevos ángulos que no había considerado. En ese momento, el miedo al juicio se transformó en agradecimiento. Sin embargo, al final del evento, cuando todo el mundo comenzó a dispersarse, un grupo se acercó a ella. Era un par de investigadores conocidos por su dureza y críticas. La tensión llenó el aire, y Ana se sintió vulnerable de nuevo. «Tus ideas son fascinantes», comenzó uno de ellos, «pero aún hay mucho camino por recorrer, ¿no crees?» Ana se encontró en una encrucijada. ¿Podría manejar la crítica sin perder la confianza ganada? La respuesta latía en su interior, pero no estaba segura de si sería suficiente para enfrentar su juicio. El eco de su propia voz resonaba en su mente, llevándola a un nuevo dilema. ¿Aceptaría el desafío del cambio o se dejaría apabullar por la desconfianza? El converger de las expectativas, la presión del entorno y el eco de su propio crecimiento generaban una tensión palpable. ¿Podría Ana, en este momento crítico, reivindicar su voz y construir sobre la base de su reciente empoderamiento, o dejaría que el juicio la sumergiera de nuevo en el silencio? En ese instante decisivo, su futuro profesional pendía de un hilo. Ana se quedó en el mismo lugar, sintiendo cómo las palabras del investigador reverberaban en su mente. No podían ser una simple crítica, sino una invitación a la reflexión en un camino de autodescubrimiento. Esa era la esencia del crecimiento. Sin embargo, la desgarradora duda empezó a infiltrarse en su pecho. «Gracias por su comentario», respondió Ana, tratando de mantener una voz firme. «Estoy totalmente abierta a la crítica y al desafío. De hecho, creo que siempre hay espacio para aprender y evolucionar». El murmullo del grupo pareció variar ante su respuesta. Parecían sorprendidos, quizás incluso impresionados por su compostura. Sin embargo, Ana no podía ignorar el zumbido de la inquietud que crecía dentro de ella. Mientras se alejaban, sus pensamientos comenzaron a dar vueltas. Había tantas áreas donde podría mejorar, tantas facetas que aún no había explorado. Decidió que la mejor forma de manejar el nerviosismo era convertirlo en acción. Se dedicó a la investigación, sumergiéndose en artículos y estudios de campo, enfocándose en el feedback que había recibido. Esa visión crítica no era un ataque, sino una oportunidad. Cada aporte que recogía iluminaba un nuevo lado de su comprensión profesional. Esa noche, la resolución se entrelazó con un sentido renovado de propósito. Se sentó una vez más frente a la computadora, esta vez con un enfoque distinto. No solo se trataba de crear contenido, sino de articular un discurso que resonara con sus experiencias vividas. Quería desafiar sus propios límites y crecer, y su presentación se convirtió en un manifiesto personal de ambición y vulnerabilidad. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Las horas se deslizaban entre la búsqueda de información y la redacción de nuevas ideas. En esos momentos de absoluta entrega, Ana notaba que su autopercepción cambiaba. Ya no era solo una joven profesional ansiosa por ser aceptada. Empezaba a emerger como una voz auténtica en su campo. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una herramienta poderosa que podía utilizar a su favor. Un nuevo problema, sin embargo, se cernía en el horizonte: la ansiedad de volver a enfrentarse a aquellos críticos. Poco a poco, el desafío mutó en una especie de motivación. Tenía que probarse a sí misma que podía transformar la crítica en una lección valiosa. Cuando llegó el momento de su segunda exposición en un seminario más pequeño, Ana sentía que todo lo que había aprendido convergía en ese punto. Las luces eran menos intensas, los rostros más familiares, y esa familiaridad atenuaba los temores, pero solo le daba un nuevo sentido de responsabilidad. Se sentía relacionada con cada persona en el espacio, no como un orador distante, sino como un compañero en el viaje del descubrimiento. El seminario transcurrió con un dinamismo notable. Ana no solo defendió sus ideas, sino que amplió su perspectiva al integrar las críticas de sus anteriores exposiciones. Las preguntas que surgieron ahora eran más profundas. Su discurso se convirtió en un diálogo, y no una mera exposición unidireccional. El intercambio la llevó a territorios que jamás hubiera imaginado explorar. Al concluir, el mismo par de investigadores se acercó. Había en su mirada un reconocimiento renovado. Hoy has crecido. Has tomado lo que fue un desafío y lo has convertido en una lección.
Esto es solo el inicio, comentó la investigadora, con una calidez que antes no había mostrado. Pese a las palabras de aliento, una inquietud creció en Ana, acompañada de una revelación perturbadora. Había algo más que debía descubrir sobre sí misma, un camino no transitado que podría ofrecerle mucho más de lo que había logrado hasta ahora. Mientras se retiraba del auditorio, un pensamiento anidó en su mente. ¿Qué era lo que realmente necesitaba enfrentar en su próximo paso? Y de pronto, la imagen de una nueva oportunidad se dibujó en su mente. Había llegado el momento de presentar su propuesta a un público diferente, uno que podría abrir puertas aún desconocidas. Pero, ¿cómo abordaría esta nueva fase sin caer en viejos patrones de duda? La incertidumbre se tornó una chispa. Ana necesitaba reflexionar, preparar su siguiente movida. La humillación ya no era una opción. La transformación exigía que avanzara. Esa noche, sentada de nuevo ante su computadora, el futuro dibujaba con claridad. El momento de verdad había llegado, y con él un nuevo desafío apasionante. Ana despertó con el primer rayo de sol colándose por la ventana. La ansiedad que había sentido en los días pasados se había transformado en una determinación palpable. Había alcanzado un umbral en su vida profesional, y hoy tenía la oportunidad de dar un paso decisivo hacia su futuro. La conferencia que tanto había preparado se acercaba, y en su corazón palpitaba una mezcla de emoción y autoafirmación. Mientras se vestía, recordó el camino recorrido, la humillación que había experimentado en su pueblo, las dudas que la habían atormentado, y la valiente decisión de levantarse y luchar por sus sueños. Había convertido las voces críticas en combustible, desafiando las expectativas que la habían contenido. Hoy, no solo se presentaría como una investigadora, se presentaría como una joven segura de sí misma, orgullosa de sus raíces y lista para hacer oír su voz entre los grandes. Al llegar al auditorio, el bullicio y la energía del lugar la envolvieron. Había rostros familiares que la habían apoyado en su camino, así como otros desconocidos que esperaban escuchar su presentación. Sin embargo, lo que una vez la llenaba de miedo, ahora la transmitía una oleada de confianza. Sabía que sus ideas eran válidas y necesarias, no solo para su crecimiento, sino para contribuir al conocimiento colectivo. El momento llegó. Cuando subió al escenario, sintió que ascendía también hacia un nuevo nivel de realización personal. Cada mirada que se posaba en ella no representaba juicio ni desprecio, eran miradas de curiosidad y expectativa. Respiró profundo y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron con una claridad y pasión que nunca antes había sentido. Expuso su teoría sobre la dualidad de su identidad, entrelazando anécdotas personales y hallazgos científicos con una fuerza que resonaba en cada rincón del auditorio. El tiempo pasó volando mientras su audiencia se conectaba con sus experiencias. Ana sintió el poder de su vulnerabilidad transformándose en una fuente de fortaleza, dejando atrás las inseguridades que solían atarla. A medida que se adentraba en su entusiasmo, notó cómo muchos comenzaban a tomar notas, otros asentían con la cabeza, y algunos incluso sonreían, poniéndose en su lugar. Al concluir su exposición, un aplauso estruendoso la sorprendió. Ya no era la chica de pan. Se había convertido en una mujer que desafiaba las limitaciones, compartiendo una visión que prometía seguir dejando su huella. La energía del público la envolvió, y con cada aplauso, la validación de su esfuerzo se cristalizaba. Se sintió completa, realizada. Pero eso no era todo. Con su ponencia, Ana había despertado el interés de varios académicos y profesionales reconocidos en la sala. Al finalizar el evento, algunos de ellos se acercaron para discutir colaboraciones futuras. La idea de unir fuerzas, de trabajar en proyectos interdisciplinarios, le daba una perspectiva fresca sobre el potencial que tenía por delante. Uno de ellos, una investigadora de renombre, le expresó su admiración y le preguntó si estaría dispuesta a participar en un nuevo proyecto que exploraba la influencia cultural en la ciencia. Ana sintió cómo florecía en su interior la satisfacción de haber conseguido lo que una vez pareció un sueño inalcanzable. No solo había logrado superar las dudas que la atormentaban, sino que había comenzado a forjar el camino hacia una carrera que la apasionaba. Su voz no solo había sido escuchada, había resonado, y la habían validado. Mientras se retiraba del auditorio, una profunda sensación de paz la envolvió. Sabía que esta no era el final de su historia, sino el comienzo de un viaje lleno de posibilidades. Había renacido, no solo como profesional, sino como persona. Había reconciliado sus orígenes con sus sueños, permitiendo que ambas dimensiones coexistieran y se potenciaban mutuamente. Ana regresó a su hogar esa noche sintiéndose más segura que nunca.
se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de los aromas familiares de la panadería, mientras elogiaba a su madre por su apoyo incondicional. Escribió un mensaje de agradecimiento a su padre, reconociendo el papel que había tenido en su viaje. Entendía que el legado familiar y su ambición no eran rivales, eran aliados en su crecimiento. Así, Ana se sentó frente a su computadora, sonsacando ideas para el nuevo proyecto que la premiaba, lista para abrazar esta nueva fase de su vida. La llama del empoderamiento refulgía dentro de ella, reflejando que había conquistado no solo un objetivo profesional, sino también una realización interna que la acompañaría siempre. Hoy, finalmente entendía que las cadenas de la tradición ya no definirían su destino. Aquella chica de pan había creado su propio camino, y con cada paso estaba destinada a triunfar aún más. La historia de Ana sería un testimonio del empoderamiento de la voz genuina, que se alzaba por encima de cualquier limitación. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este cierre inspirador. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión triunfante. Este es el momento de actuar.